porque realmente es muy importante el perseverar, el estar en este lugar. Hoy vamos a tener una enseñanza que pues se me fue delegada en esta mañana. Yo le doy gracias a Dios primeramente y a nuestro apóstol Pedrito Legrand por esta oportunidad que Él nos da de poder estar en esta mañana con ustedes. Vamos a orar antes de iniciar con este tema. Por favor, ahí donde está, incline su rostro, cierre sus ojitos. Vamos a pedirle a Dios la dirección en esta mañana. Padre amado que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque, Señor, tú eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia. Gracias por esta mañana, gracias por este día que tú nos regalas, Dios. Gracias porque nos tienes ya acá en paz, en bendición. Gracias porque nos has traído hasta este lugar, Señor, juntamente con mis hermanos. En esta mañana te suplico que sea tu Espíritu Santo, Señor, iluminándonos por medio de tu palabra. Enséñanos, Señor, por favor, revélanos tu palabra. Trae ese espíritu, Señor, de sabiduría. Por favor, Señor, abre nuestro entendimiento. Trae la revelación necesaria para cada uno de nosotros, Señor. Tomamos autoridad en el ambiente. Toda oposición del enemigo, Señor, sea echada afuera, sea tomada, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Tomamos autoridad, Señor, en la atmósfera, Padre, y declaramos una mañana maravillosa desde este momento, Padre. Muchas gracias, Señor, en esta mañana. Gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a iniciar con este tema, amados hermanos, que pues tiene como nombre Jesús como Cordero de Dios. Me llama la atención, amados hermanos, este estudio doctrinal o este tema, porque Jesús fue el Cordero o es el Cordero sin manchas y sin arrugas, sin pecado, un Cordero santo, un Cordero perfecto que vino a derramar su sangre para que nosotros hoy estuviéramos acá en este lugar. Este Cordero derramó su sangre para poder rescatarnos, pagó el precio por cada uno de nosotros para poder tener esa salvación que, pues, amados hermanos, nadie podía pagar, sino que solo la sangre del Cordero pudo llenar los requisitos, por decirlo así, para que usted fuera salvo. Amén. ¿Salvo de qué? Del pecado, de la condenación y de la ira de Dios que viene sobre esta tierra. Amén. Entonces vamos a ver, cuando vemos la palabra Cordero, amados hermanos, nos damos cuenta de que es una figura de un animalito, ¿verdad? Que es muy tierno, manso, y es humilde, ¿verdad? A comparación de las cabras. Entonces, por ello, hoy vamos a estar hablando sobre la palabra, el Cordero de Dios. Yo no sé si usted tiene su Biblia ahí. Vamos a ver en Génesis para iniciar, Génesis capítulo 22. Hermanos, vamos a ver unas figuras sobre el Cordero. Génesis capítulo 22, verso 1 en adelante. Por favor, si usted tiene su Biblia, me hace favor de llevar la lectura conmigo. Génesis capítulo 22, verso 1 dice la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Verso 6, amados hermanos, dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo,
y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham y dijo: Dios se proveerá de cordero. Diga: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Mire qué tremendo. Entonces, amados, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar, o sea, para sacrificar a su hijo. Entonces, en ese momento, dice la Biblia que el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo Dios: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Entonces acá vemos, amados hermanos, una dramática figura de lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros, por la humanidad de este mundo. Vemos, amados hermanos, ahí vemos muchas figuras, pero yo quiero centrarme o enfatizarme en el Cordero, amén, que fue sacrificado en vez de Isaac, amén, el hijo de Abraham. Me llama mucho la atención porque desde ahí empezamos a ver, amados hermanos, desde esta cita, cómo era un cordero el que tenía que ser sacrificado. En esta ocasión, pues Dios, probando la fe de Abraham, y le pidió lo que él más amaba, le pidió a su hijo, a su único, y pues Abraham lo iba a hacer, ¿verdad? Lo iba a sacrificar. Y cuando estaba en el momento ya en el holocausto, en el momento preciso ya para sacrificar a su hijo, Dios le habla por medio de un ángel y le dice: no lo sacrifiques, no lo mates, en pocas palabras, ¿verdad? Porque yo ya conozco tu corazón, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención porque Dios ya conocía desde antes el corazón de Abraham. Esto viene a ser como una figura para nosotros. Entonces le dijo: ve a tus espaldas, y había un carnerito que es cordero trabado en un zarzal, amados, que fue el que usó Abraham para poder sacrificarlo. Amén. Entonces desde ahí vemos lo importante de un cordero para el holocausto. Amén. Entonces vamos a dejar esta figura, y aquí pues nos podemos extender más, pero por el tiempo, amados, entendemos que después de esto viene una fiesta para el Señor. Amén. Vamos a ver otra cita donde tenemos el ejemplo del cordero. Vamos viendo estas figuras para poder llegar a ver el cordero de corderos, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver otra cita. Y lo que, amados, quiero dejarle en su corazón de parte de Dios, la importancia que tiene la palabra de Dios, que todo lo que está, amados hermanos, en el antiguo pacto, viene a hacerse vida en el nuevo pacto. Amén. Toda la palabra esta profética la podemos ver que se hizo vida en el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento. Amén. Vamos a ver en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, verso 1. En adelante, vamos a ver acá otra figura del cordero. Éxodo capítulo 12, verso 1 en adelante. Dice:
mire, aquí me llama la atención. Y esto que vamos a ver acá, el Señor me lo mostraba, yo creo que también a usted ya se lo mostró, que es una figura del tiempo que nosotros estamos viviendo ahorita. Mire qué tremendo, porque cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, estaba en la esclavitud, usted sabe que ahí el pueblo era esclavo, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos años pasó esclavo el pueblo de Israel ahí? Hermanos. Aló. ¿Cuántos años pasó el pueblo de Israel siendo esclavo ahí en Egipto? Amén. Entonces no fueron 5 años, no fue un año. Muchas veces nosotros cuando estamos pasando muchas pruebas o dificultades decimos ya no aguanto, ya llevo una semana, ya llevo 15 días. Imagínense el pueblo de Israel, amados hermanos, pasar todo ese tiempo ahí sufriendo. Pero mira pues, después Dios lo sacó con mano fuerte de Egipto y lo sacó, amados hermanos, usando plagas, ¿sí? Tuvo necesidad, amados hermanos, del Señor usar plagas, 9 plagas, y el corazón de Faraón estaba endurecido, como hoy el corazón de mucha gente está endurecido. Mucha gente se está apoderando de la potestad gigante del miedo, amén, y pues no se congrega. ¿Por qué? Miedo a contagiarse, miedo a morirse, porque solo ellos saben cómo están con Dios, ¿va? Aquella persona que está bien con Dios, como decía el apóstol Pablo, ¿va? Yo lo que necesito es salir de este tabernáculo e irme con el Señor, amén, porque él sabía cómo estaba. Pero aquel que anda chanfleado dice, no, yo no me quiero morir, ¿verdad? Entonces tengo miedo a ser contagiado y Dios guarde, me pegue el COVID, amén. Pero mire, pues, mire aquí. Y lo que yo le quiero mostrar aquí es una figura muy, muy hermosa, amados. Veamos Éxodo capítulo 12, 1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Mire qué tremendo. Este mes, les dijo Dios, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será el primero en los meses del año. Verso 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes, tómese cada uno, ¿qué dice? Un cordero, diga un cordero. Según la familia de los padres, un cordero por familia. Mire qué tremendo. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal, o sea el cordero, será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre, diga de la sangre, no, tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Un cordero, figura, una vez más, otro cordero. Me llama la atención porque hablemos, a la mitad de la 9ª plaga, estaba por entrar la 10ª plaga. La 10ª plaga, ¿cuál fue, hermanos? ¿Plaga de qué? De mortandad. Plaga de mortandad. Hoy estamos viviendo una plaga fuerte a nivel mundial, ¿de qué? De mortandad. De mortandad. Pero vino para Egipto, no para el pueblo de Israel, no para el pueblo de Dios. Entonces, mire pues, después en la 10ª plaga, inmediatamente cuando la 10ª plaga vino, Faraón soltó al pueblo y dijo, váyanse, yo ya no los quiero ver, parafraseándole la Biblia, ¿verdad? Entonces dice, pero mire, antes del éxodo, antes de la salida de Israel, tuvo que ser sacrificado un cordero.
Y la sangre de este cordero, que cada una de las familias de israelitas iban a sacrificar un cordero, la sangre la iban a usar en los postes y en los dinteles de las puertas, de las ventanas de su casa. ¿Para qué? Porque esta iba a ser la protección cuando viniera el ángel o la sombra de la muerte. Específicamente en la casa donde fue sacrificado ese cordero no iba a entrar la muerte. Un cordero sacrificado. Este es el cordero del Israel terrenal. Antes de salir de la esclavitud, de salir de Egipto, hubo necesidad de que un cordero fuera sacrificado. Ahora trasladémoslo a nuestros tiempos. ¿Cuántas plagas? Quizás ni usted ni yo sé cuántas plagas han pasado sobre esta tierra, sobre este mundo, ¿verdad? Pero muchas. Está el cólera, la gripe española, muchos virus, muchas plagas, amados, que se han vivido en este mundo. Y hoy no somos el Israel terrenal, nosotros somos el Israel espiritual. Entonces, mire esta figura, para que antes del éxodo, de la salida del Israel terrenal, hubo necesidad, amados, de que un cordero fuera sacrificado. Y luego vino la salida. Es que esto va en orden. Y es una figura para nuestros tiempos. Nosotros estamos a punto de salir de esta tierra, como el Israel espiritual, al lugar que está preparado para nosotros. Entonces, antes de nuestra salida, tuvo que haber un sacrificio de un cordero. ¿Y quién es el cordero que fue sacrificado por nosotros? Cristo. Hoy la sangre no la vamos a agarrar y la vamos a poner en los dinteles. No, hoy la sangre de Cristo es la que nos cubre. Y hoy nosotros vamos a formar parte de esos elementos de la sangre del cordero de corderos. Entonces, amados, ¿qué nos enseña esto? Que el cordero ya fue sacrificado. Entonces Israel espiritual va a salir en cualquier momento. En cualquier momento. Ahorita ya no esperemos más. Porque, amados, acá vemos la figura. Y aquí fue cuando se instituyó la Pascua. Pero la figura que el Señor me daba es de que el cordero fue sacrificado momentos antes, o un tiempo corto antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Entonces esa es una figura. El cordero de nosotros ya fue sacrificado. ¿Cuánto tiempo? 2000 años y un poquito, ¿verdad? Que para nosotros es una eternidad, pero acuérdense que para Dios la Biblia dice que un año, 1000 años es como un día y un día como 1000 años. El cordero ya fue sacrificado. Ahorita nuestro éxodo se aproxima, amados hermanos. Yo no sé cuántos alaban a Dios, pero esta figura está muy clara. Nosotros pronto nos vamos de esta tierra. ¿Ah? Como yo comparto con los hermanos de allá, pues, y aprovechando, reciban saludos de allá los hermanos del área de Escuintla, los hermanos de La Gomera, de La Demo y de Santa, reciban saludos ustedes de caluroso saludo, ¿verdad? De allá. He compartido con los hermanos esto y les digo, hermanos, ahorita ya no es tiempo de decir, me voy a preparar. Ya no, es que ya todo está, hasta el cordero fue sacrificado ya. Ahorita es tiempo de decirle, Señor, aquí estoy, si tú vienes, pues tómame por digno, ¿va? De escapar de lo que viene sobre esta tierra. Bueno, sigamos. Entonces acá vemos esa figura, amados hermanos, del cordero de Israel terrenal, fue sacrificado y con esa sangre era una señal en las puertas, en los postes, en los dinteles. Y pues ahora vamos más adelante. Veamos una palabra profética sobre el cordero que está en Isaías capítulo 53. Isaías 53, verso 1 en adelante. Acá vamos a ver una palabra profética que amados, se cumple como le digo, ¿verdad? Todo lo del antiguo pacto se cumple en el nuevo pacto. Una palabra profética muy, muy, muy poderosa, amén. Y
y la vamos a ver. Isaías capítulo 53, verso 1 en adelante dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo? ¿Ya tiene la cita? Isaías 53, ¿sí? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Verso 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Diga, llevó él nuestras enfermedades. Tome esa palabra, yo tomo esa palabra para mi vida. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verso 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, diga, como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Amén. Entonces esta es la palabra profética de nuestro Cordero, del Cordero del Israel espiritual, del Cordero de los gentiles. Amén. Entonces esta profecía se cumplió en el nuevo pacto. Por eso es que es muy importante, amados hermanos, la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Hay muchas personas que dicen: no, solo el nuevo pacto, solo el nuevo pacto, y ya lo de atrás, pues ya quedó, valga la redundancia, ya quedó atrás. Pero no, es una palabra profética que se cumple en el nuevo pacto. Acá está hablando, y como usted muy bien lo sabe, de nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Entonces el Cordero que vino a derramar su sangre, amén. El Cordero que dice la Biblia que por su llaga fuimos nosotros curados. El Cordero, amén, aquel Cordero que no abrió su boca, que, amados, enmudeció y fue llevado al matadero. Enmudeció, no abrió su boca. El Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios. ¿Sabe para qué fue lo único que abrió su boca? ¿Y en qué momento abrió su boca el Cordero? Cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, amados, esta figura del Cordero de Dios es hermosa, amén. Y este cordero ya fue sacrificado. Esto no es de que vaya a pasar, esto ya sucedió, amén. Entonces, por este acto es de que nosotros estamos acá, amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Y gloria a Dios. Bueno, sigamos. Mira, pues ahora dejemos el antiguo pacto y vamos al nuevo. Y vamos a ver, amados, ahí en San Juan. Juan el Bautista reconoce, amén, al Cordero de Dios que llega a él cuando precisamente él está bautizando en el río Jordán, amén. Juan capítulo 1, verso 29, gloria a Dios, en adelante, dice la palabra de Dios así. El siguiente día vio Juan a Jesús, diga a Jesús. ¿A quién vio Juan? A Jesús, oiga, a Jesús, que venía a él, y cuando lo vio dijo estas palabras: he aquí, no dijo Jesús, sino que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire qué tremendo. Porque Juan vio que venía Jesús, pero cuando él abrió su boca y dijo, no dijo ahí viene Jesús, sino que dijo: he aquí el Cordero
que quita el pecado del mundo. O sea, la palabra que estamos y que vimos en Isaías se hace viva acá en el nuevo pacto. Juan el Bautista tuvo esa revelación hermosa y dijo: he aquí el Cordero. ¿Para qué sirve el Cordero? El Cordero de Dios. Para quitar el pecado. Amén. Para quitar el pecado. Entonces, no busquemos en otro lado, amados hermanos, busquemos al Cordero. Que hoy, amados, vamos a formar parte de la sangre del Cordero y del cuerpo del Cordero. Amén, gloria a Dios. Entonces, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Fue lo que Juan pudo observar. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, oiga, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Entonces, amados, ahí Juan tuvo esa revelación. Ahí pudo él conocer al Cordero. ¿Cuántos conocen al Cordero? Tenemos que llegar a conocer al Cordero. Tenemos que tener esa revelación para poder decir: he aquí el Cordero. Como dijo Juan: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, amados, esa palabra profética de Isaías es muy hermosa y se cumple acá. Después, el Cordero de Dios fue bautizado, amén, en el río Jordán, y luego fue llevado por el Espíritu al desierto para ser preparado para él comenzar su ministerio. Y se cumple la palabra que por su llaga fuimos nosotros curados. Porque él, amados, en otra cita dice que cuando él dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque el Señor me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Amén. Y ahí da una lista, amados, que no hay enfermedad que el Cordero no pueda sanar. Amén. Entonces, el Cordero de corderos, amados, fue sacrificado. Y hoy, ¿dónde está el Cordero de corderos? Sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo todavía por usted y por mí. Aleluya. En los momentos donde nosotros nos ponemos un poquito ahí, amados hermanos, un poquito, ¿cómo le podría decir esta palabra? Un poquito, pues no cabe aquí, ¿verdad? Pero hay gente que se pone un poquito rebelde. Amén. Entonces el Cordero está intercediendo allá y le dice: Padre, no tomes en cuenta sus errores. Por favor, mira mis manos, mis pies. Y yo fui sacrificado, derramé mi sangre por ellos. Ten misericordia. Todavía el Cordero de Dios intercede por nosotros. Amén. Gloria a Dios, sentado a la diestra de Dios Padre. Bueno, sigamos adelante porque el tiempo pasa volado. Amados, veamos Hebreos. Hebreos capítulo 9, amados hermanos. Hebreos 9, verso 13. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sí está aquí, hermano? Gloria a Dios. Hebreos capítulo 9, verso 13, dice la palabra de Dios así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: porque si la sangre de los toros, oiga, y vea y lea, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más, dice acá la palabra, cuánto más la sangre de Cristo, que es el Cordero de Dios. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, la sangre, mire, si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de las becerras, amados, que se rodeaban, las rodeaban, amén, a los inmundos para
para santificarlos, para purificarlos en la carne, cuánto más la sangre del Cordero de Dios limpiará nuestras conciencias para que nosotros le sirvamos con todo nuestro corazón al Dios vivo, aquel Dios que envió al Cordero a morir por usted y por mí, amados. O sea, amados, la sangre viene a limpiar nuestras conciencias. Hoy vamos a salir con las conciencias limpias de este lugar. Yo lo creo, amado. Y si había venido un momento, amado, de que quería espíritus de retroceder, de ya no ir, hoy la sangre del Cordero hoy nos va a purificar, nos va a santificar, hoy va a limpiar nuestras conciencias, aleluya, para que nosotros le sirvamos al Dios vivo, amén. Y después usted va a decir: ¿en qué puedo servir, apóstol? Aquí deme una área, yo aunque sea de barrer el jardín, deme una área. ¿Pero por qué? Porque eso lo va a hacer la sangre del Cordero, para que usted pueda servir, aunque sea barrer las gradas, barrer el baño. ¿Dónde, apóstol? ¿Dónde puedo yo servir? Aleluya. Usted, su anhelo va a ser servirle al Dios vivo. Amén. Eso es lo que podemos hacer en agradecimiento, porque pagar no podemos. Gloria a Dios. Bueno, vamos, amados hermanos, para ir aterrizando. Apocalipsis capítulo 5. Mire, esto me llamó mucho la atención y me dejó así, pues bastante helado. Y le decía yo: Señor, tú eres grande, Cordero de corderos. Apocalipsis capítulo 5, dice la Biblia en el verso 1 en adelante. Mire la visión de este varón. Y acá, pues, en el título de acá en esta Biblia dice: el Cordero toma el libro. Pero vea lo que dice del 5:1 en adelante. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿qué dice? ¿Un qué? Un cordero, diga un cordero. Como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y todo linaje y toda lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Gloria a Dios.
y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, ahí está usted y yo, y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén, gloria a Dios. No sé si se permite, dele una ofrenda de palmas al Cordero. El Cordero que fue inmolado por usted y por mí, nadie no se encontró en ningún lado, absolutamente a nadie que pudiera abrir el libro, amén, con los sellos. Solo fue capaz el Cordero, amén, amén. Entonces, y dice la Biblia que toda rodilla se doblará de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Toda rodilla se va a doblar delante del Cordero. Entonces, si has estado pidiendo por tu familiar, no te preocupes, porque toda rodilla se va a doblar delante de él. Amén. Entonces, amados, este fue el pequeño tema que Dios me dio para poder compartir con ustedes. Podemos quizás extenderlo, ¿verdad? Porque hay mucho aquí de qué hablar, ¿verdad? Y cuando se habla de la palabra del Señor, amados, el tiempo no alcanza, pero quiero dejarlo ahí y que esta palabra pues quede en su corazón. Jesús como el Cordero de Dios, amén. Y que la palabra que vimos en Éxodo, esa figura que vimos, que el Cordero fue sacrificado antes, un tiempo pero corto antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Así el Cordero de corderos ya fue sacrificado para que el pueblo, el Israel espiritual, salga de esta tierra que es figura de Egipto. Entonces estamos a punto de salir, amados, porque el Cordero de Dios ya fue sacrificado. Amados, entonces que el Señor me los bendiga. Vamos a orar, ¿verdad? Para poder cerrar este espacio. Cierre sus ojitos. Muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. A ti sea la gloria, la honra, la adoración y la exaltación por los siglos de los siglos. Cordero Santo, Cordero de Dios. Oh, eres hermoso, eres maravilloso. Oh, Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Señor. Gracias porque ya nos tienes hoy delante de estos elementos, Padre. Muchas gracias por la oportunidad, Señor, que nos das hoy. Sé, Señor, que tú limpiarás nuestras conciencias, Señor. Sabemos, Padre, que de este momento en adelante nuestro anhelo va a ser servirte, va a ser buscarte. Señor, yo lo declaro en el nombre de Cristo Jesús.